Una reivindicación del verdadero freak. La historia de la conquista regresa a las librerías. El embrión del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. El camino que unió a los dos genios. Un espectáculo musical de Alexis Alonso y Jorge Pardo. Una de las secciones emblemáticas del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria es la Noche Más Freak. Su programador, el crítico de cine Jesús Palacios, nos cuenta lo que podremos ver. Look at this man, absorbing his daily readings straight to the uncompromising routine, oblivious to the dire fate that is about to overwhelm him like an out-of-control locomotive. Tenemos dos programas con dos películas, en cada programa un cortometraje y un largometraje. La primera noche el cortometraje será Fonorama de Alex Rey. This poor devil does not know that his life is about to suffer the cruelest of evils. Un corto de animación de un director absolutamente brillante y divertido, del que ya vimos el año pasado el corto anterior, una mezcla muy loca de ciencia ficción y humor negro. La gravité dirige les trajectoires de toute chose dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires. Y esa misma noche tendremos también un largometraje, el francés La Gravité de Ido, que es realmente una de las películas más marcianas que he visto en los últimos años, una mezcla de ciencia ficción apocalíptica, crítica social, comedia negra, absolutamente delirante. La siguiente noche más freak empezaremos con el cortometraje Parking de Pepe Castro, que es una especie de locura tipo La Cabina, pero que va a hacer que la gente ya no sepa dónde dejar el coche cuando llega a su casa. ¡No! Y después tendremos un largometraje argentino absolutamente desopilante, una obra que mezcla el folk horror, las posesiones diabólicas, el chamanismo y la comedia geriátrica, Legiones, de Fabián Forte, que ha pasado con gran éxito por festivales como Sitges. Según Palacios, se rescatan 4 pequeños actos de resistencia. Estamos viviendo un momento en el que todo el mundo es friki, todo es absolutamente freak. Star Wars, los superhéroes de la Marvel, los dibujos animados, los muñecos, el coleccionismo, el fútbol es friki. Entonces hay que rescatar urgentemente, de verdad, algo distinto, algo que responda realmente a la naturaleza del freak. El espacio del freak es el margen de la cultura y de la sociedad. Los freaks tenemos que ser monstruos acechando en la oscuridad para recordarle a la gente sus peores pesadillas, sus sueños húmedos y las cosas que se escapan más allá del bien y del mal. En el momento en el que eso se amplía tanto, que llega a todas partes, dejamos de estar en nuestro rincón como el villano en su rincón, y nos convertimos en gente normal y corriente. Cuando una persona normal y corriente es un freak, el freak ya no existe, y es contra eso contra lo que tenemos que luchar. Mi nombre es Antonio Poijú. Algunos me dicen curandero, chamán, otros me dicen brujo. Yo creo que ningún espectador del Festival de Cine de Las Palmas, ni ningún espectador o ciudadano de bien que viva en Las Palmas en los días en que se van a desarrollar las noches más freak, se las debe perder, porque no va a tener otra oportunidad de pasárselo tan bien el resto de su vida. Va a haber unas películas totalmente extrañas, delirantes, divertidas, entretenidas, pero sobre todo muy distintas a lo que está acostumbrado a ver, y eso merece la pena. ¿No decís que son muchos los demonios? Son legión, Olga. Me gustaría añadir simplemente mi agradecimiento eterno al Festival Internacional de Cine de Las Palmas, con el que llevo colaborando desde sus inicios, por ser un festival que ha incluido precisamente en su programación, que es una programación complicada, una programación difícil, dura muchas veces, dedicada a un cine muy relevante, muy de autor, pero ha tenido siempre muy claro que hay que hacer una ventana al mundo freak, hay que hacer una ventana a la fantasía, al terror, a la imaginación y a la diversión. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Claro que se llamaba. Que no. ¿Cómo se llamaba? Yo lo llamaba perro, déjame en paz, perro, no me sigas, perro, vete de aquí, perro, no te quiero, perro lo llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¡Ya! ¡Ya se llamaba!
Las crónicas de la conquista de Canarias vuelven a estar en las librerías. Agotada desde hace 4 años, el escritor, periodista, guionista de cine y editor Carlos Álvarez publica una nueva edición. Reescritas por el propio Álvarez, parten de las transcripciones paleográficas de Francisco Morales Padrón, Serra Bonet y Agustín Millares Carló. Una transcripción paleográfica es una transcripción del documento tal y como estaba escrito en su forma original, con la grafía transcrita a la actual, pero con las palabras tal y la sintaxis tal y como está en el documento original, ¿no? Se trata de una transcripción literal con la sintaxis y la gramática que tiene el propio documento. Para leer la transcripción paleográfica, que es la única edición que existía de estas crónicas y de esta crónica en concreto, hacía falta un esfuerzo por parte de los lectores increíble, porque hay que descifrar casi cada palabra. Lo que se encontrarán ahora mismo las lectoras y los lectores de la crónica es una lectura fluida, es una lectura que pretende mantener un poco el aroma de la crónica original, pero que se lee de una manera sencilla, fluida, como un relato. La publicación de Hora Antes Editorial se ha traducido al inglés y al alemán, 2 lenguas cuya sintaxis y estructura gramatical ya de por sí son muy diferentes. Sé que se han encontrado con ese problema y han tomado decisiones, digamos, adecuadas para que tanto el lector o los lectores de Alemania o los lectores de Inglaterra tengan igual la misma experiencia que puede tener un lector español, es decir, que sea un acceso fácil, sencillo a la lectura de esa crónica. Insisto que un poco la crónica no deja de ser el relato de la aventura de la conquista, con todo lo que significó, muerte, destrucción de una cultura, y es una crónica escrita desde los conquistadores, no tenemos la versión de los conquistados. Desde su primera edición, en 2014, las crónicas despertaron el interés dentro y fuera de nuestras fronteras. La versión digital cuenta con miles de descargas en Europa, Norteamérica, Hispanoamérica e incluso Asia. El futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria comienza a tomar forma con la exposición Isla de Arte, que adelanta una selección de su contenido. El discurso del futuro Museo de Bellas Artes está centrado en la colección del Cabildo de Gran Canaria, la colección de arte del Cabildo de Gran Canaria. A partir de esa colección se tiene que articular ese futuro desarrollo, esas futuras secciones, ese futuro relato que se contará en ese museo. Evidentemente, lo que estamos presentando en esta exposición de arte es la base de ese relato. Hemos hecho una selección de unas 250 piezas. Esas 250 piezas, para hacer una articulación armónica, por decirlo de alguna forma, la hemos tenido que repartir en 3 espacios diferentes: en la Casa de Colón, en el Centro de Artes Plásticas y en el Centro Antiguo de Arte Moderno en el CAM. En la Casa de Colón se articulan las 4 o 5 primeras secciones, que van desde los antiguos canarios, desde esos testimonios arqueológicos y artísticos, hasta más o menos principios del siglo XX con la Escuela Luján Pérez. En Artes Plásticas lo que hemos hecho es derivar una sección que es una especie de microrrelato, que tiene un principio y un fin, que son los paisajes y son las realidades de finales del siglo XIX. Y luego, posteriormente, tendrías que ir otra vez a la Casa de Colón y ver la producción de la Escuela Luján Pérez, para acabar con la última sección, que es la sección número 6,
que son los horizontes múltiples, que es ya el desembarco en la contemporaneidad que se articula en la Guanta, por decirlo de alguna forma, en el Centro Náutico de Arte Moderno, en el campo. La muestra plantea una ventana alternativa a las obras a través de una sala metaverso, que constituye el primer proyecto de su ámbito que se lleva a cabo en las islas. Es un gemelo digital de una sala que es real, es decir, el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria todavía no está abierto, pero las salas sabemos cómo son, sabemos la disposición y lo que hemos hecho es un gemelo digital de una de las salas. Ese gemelo digital va a estar presente para esta exposición Isla de Arte, pero también para futuras exposiciones. La hemos argumentado que sea del siglo XX y algunas piezas generalmente de artistas canarios. Es decir, imagínate que entre la sección número 5 y la sección número 6 hay una pequeña sección que se deriva al metaverso y lo que hace es que cualquier persona en cualquier punto del mundo pueda entrar, con las gafas, pueda entrar en ese mundo, ver las piezas, incluso hablar con nosotros. Tenemos la fortuna de tener unos equipos espectaculares. Para que este proyecto sea factible, hay mucha gente que tiene que tirar del carro, locomotoras, como se puede decir. Es una suma de voluntades para que al final tenemos que tener claro que esto es para la ciudadanía. Que la gente pueda venir, pueda apreciar el arte que atesora el Cabildo de Gran Canaria, que lo pueda comprender, que lo pueda disfrutar y nosotros poder comunicarlo. Espero que a la gente le guste la exposición y que vengan a disfrutarlo. Una película documental, producida desde Canarias por Marta de Santa Ana, ha conseguido colocarse en las salas comerciales de las islas y la península. Me habéis dicho Buñuel y yo quiero saber quién era Buñuel. Nací aquí en Calanda. Benito Pérez Buñuel, escrita y dirigida por Luis Roca, se inspira en una frase del cineasta aragonés al escritor Max Aup. Eso me pareció muy sabio. La frase es la mayor influencia así en general que yo reconocería sobre mí y se la hace precisamente cuando Max Aup le pregunta por su papel como guionista en Los Olvidados, que se inmiscuyó en los barrios bajos, digamos, de México, disfrazado pues para coger toda la esencia y meter personajes alrededor de la historia. Y Max Aup le dice, fíjate tú qué casualidad que Galdós hizo lo mismo en Misericordia, lo cuenta en el prólogo. ¡Me robaron! ¡Menina! ¡Ese desgraciado se llevó mi dinero! Y entonces es cuando él dice esa frase que es lapidaria y que viniendo de Buñuel obviamente no era una frase gratuita. La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí. Y la película lo que hace es escarbar debajo de esa frase. Pasen que les pueda sentir cerca. La producción contó con un equipo de profesionales de Canarias que recorrió varios países, siguiendo las pistas de la relación entre Galdós y Buñuel. Galdós siempre ha sido un fantasma que se ha paseado por mi casa porque soy hijo de una eminente galdosiana y yo me dedico al cine por Buñuel. Entonces todo esto hacía que Las Palmas fue una ciudad fundamental. Calanda es la ciudad el pueblo de Aragón donde Buñuel tiene su esencia. La tuvo siempre aún estando en México. Buñuel lo genial es que sabe encontrar en Galdós lo que no ha visto tanta gente, lo que han visto sus mejores intérpretes. En Madrid también se rodó porque es la ciudad donde ambos confluyen y es la ciudad que los hizo adultos. En Ciudad de México, porque México desde el 46 fue la residencia hasta su muerte, hasta el 83, la residencia de Buñuel, el país que lo acogió y desde donde reivindicó junto a otros exiliados por la Guerra Civil Española a Galdós, y finalmente en Santa Bárbara, en California,
está la persona que es la mayor autoridad en las confluencias entre Galdós y Buñuel, que es el catedrático emérito de la Universidad de Santa Bárbara, Víctor Fuentes. La película lo que propone es que los dos siguen una línea de grandes nombres de la cultura española. Entonces, más allá de la influencia en determinadas novelas, determinados personajes, determinadas situaciones que Buñuel utiliza, lo que hay por encima de todo eso es una voluntad, digamos, de ambos de beber de lo que es la gran cultura española y de trasladar esa cultura, digamos, a sus novelas y sus películas. En los personajes de Galdós encontró los diamantes en bruto que él podía pulir. A pesar de su legado, la pregunta que pulula en este documental es por qué Galdós no está entre los más grandes. En aquella época, en ese principio de Buñuel lo contesta de esta manera, dice, bueno, es que en la época en que Galdós escribía, España no tenía cañones, es decir, la potencia económica, la potencia industrial, que es la potencia cultural de un país, pues España ya en el siglo XIX no lo tenía. Entonces otros coetáneos suyos en Francia, en Reino Unido y en Rusia, por ejemplo, pues sí tienen esa consideración, pero viene más también por la propia venta que el propio país hace de sus autores. Además de eso, Galdós se posicionó políticamente y esto hizo que, tras la victoria del franquismo en la Guerra Civil, se le maltratara, se le quitara de los planes de estudio, se le ninguneara. Pero también había una especie de maltrato político por un lado y otro por la parte, digamos, intelectual, por desprenderse y de despegarse de él por la enorme influencia que tenía su obra. La de Galdós es la única influencia que yo reconocería así en general sobre mí. Pasen que les pueda sentir cerca. Yo soy Federico Don Benito, poeta y dramaturgo de Fuentevaquero, Granada. Yo soy Luis Buñuel, boxeador, señor, y quiero ser entomólogo, pero aún no sé. Csak örökbe ne fogadj. Az elhagyott gyerekek, mint sérültek. La colaboración entre el pianista tinerfeño Alexis Alonso y el saxofonista y flautista Jorge Pardo dio como fruto el espectáculo La vida en el agua. El inicio fue algo muy simple que ha dado lugar a algo más complejo y de una manera natural, con lo cual eso es un proceso bonito. Yo le pedí colaboración a Jorge para mi último disco a piano solo, Love in Floating Bridges, y a raíz de eso surge la idea de crear una gira juntos, ¿no? Y para mí, claro, hacer una gira con una leyenda del jazz y del flamenco a nivel mundial, uno de los mejores músicos que te puedes imaginar, y fue algo como muy ilusionante y un proceso, la verdad, que maravilloso y mucho más fácil y sencillo de lo que pudiera parecer. Ese proyecto un poco desnudo, ¿no? De dos personas, dos instrumentos y lo que pueda pasar, ¿no? El proceso creativo ha sido con los condicionantes de la distancia. Nunca coincidíamos en el mismo sitio, salvo un par de ensayos que hicimos en Madrid antes de la gira, y ese compartir ideas, mandar esta idea y el otro la va como haciéndola a su mano, y luego desembocó en lo que fue la complicidad ya en la gira y el disfrute de todo ese trabajo previo que habíamos hecho, ¿no? Una gira que arrancó en las islas y que los llevó a la península por los escenarios más emblemáticos del jazz nacional.
Temas inéditos con los que demostraron su compenetración artística. Esos temas que, siendo nuevos en su mayoría, se estaban presentando por primera vez en directo. Eso es un poco la dificultad. Y que se grabaron en directo, que no es como un estudio que, oye, que me equivoqué y grabo. No. Esto no hay ni trampa ni cartón, es un espectáculo en vivo y esos temas se pudieron grabar y formarán parte del disco que saldrá ahora en verano. Para mí una de las claves más importantes y de los momentos así que recuerdo y que cuando toco con Jorge me pasa es el que parece que como si me estuviera leyendo el cerebro, ¿no? En cuanto a la salida, en cuanto a las partes de improvisación, en cuanto a ir dibujando pequeños espacios sonoros inesperados que te hacen disfrutar y que compartir eso con la gente, vivir ese momento mágico en muchas ciudades, en sitios muy importantes, pues bueno, pues la verdad que me siento un privilegiado y un afortunado de poder estar haciéndolo, ¿no? Pues ahora viene una parte muy bonita, que es presentar todo lo que los espectadores que pudieron vivirlo en directo durante la gira vieron, pues poder llevarla a un formato discográfico, ¿no? Y el primer single, Bailes Descalzos, va a ser el primero de los 3 adelantos que habrá del disco que saldrá en julio. Además, incluso vamos a grabar algún material nuevo ya en estudio para dar un poco de ir dando cosas nuevas, ¿no? Somos un dúo un poco extraño porque, claro, nos reunimos cuando se puede y cuando no se puede no, por las agendas, etcétera. Pero bueno, siempre vamos a intentar pues tener material que mostrar, ¿no? Cuando se pueda. Así que, bueno, la máquina sigue caminando y seguimos con proyectos. Un proyecto con la mirada dirigida a escenarios internacionales.